Bien vale preguntarnos qué se votó en ATE, cuál es el mandato que nos dieron las compañeras y los compañeros. Y tengo la sensación que lo primero que esperan es que no nos olvidemos nunca de dónde venimos, que seamos capaces de tener presente siempre la historia. En este lugar llegamos para impulsarnos en la historia de nuestros anarcosindicalistas de 1925 y en esta generación maravillosa que encabezó Germán Abdala, Víctor Lequenaro y tantos otros más. Un 15 de enero de 1925, en un teatro de La Boca, cientos de trabajadores estatales, la mayoría provenientes de la isla de Marchi, asisten a una reunión para defender sus derechos. Realmente fue una década brillante para el movimiento obrero, con muchas víctimas también, ¿no? Y es interesante que justamente en esa época se funda los trabajadores del Estado, el sindicato de los trabajadores del Estado. ATE nace en el marco de ese proceso de consolidación de un Estado nacional y nace con la misión de poder representar a un conjunto de trabajadores y trabajadoras que son las que hacen esto que llamamos Argentina. Libro de acta. El primero de todos. El primero. Años de lucha. A los 15 días del mes de enero de 1925 se reúnen en el Salón Teatro Verde y los trabajadores del Estado, claro, con el objeto de dejar constituida una organización. Esto es poético, ¿eh? Soy Álvarez, de Vías Navegables. Propongo que el nombre de esta nueva entidad sea Asociación Trabajadores del Estado. Por la afirmación a la moción, por favor, levanten la mano. Bueno, es una época fascinante del sindicalismo de los años 20 porque se ve un poco el declinar del anarquismo. Por lo tanto, crece una nueva corriente sindical llamado sindicalismo puro o sindicalismo revolucionario. Llegamos al 30, al momento trágico del golpe, donde el movimiento obrero toma conciencia que se tiene que unir y nace la CGT, que va a ser muy importante en la resistencia en los años 30, en la década infame, ¿no? Para la década del 30, Asociación Trabajadores del Estado tiene gran presencia, por ejemplo, en yacimientos petrolíferos fiscales y en las delegaciones de construcciones portuarias. Teniendo miles de afiliados y afiliadas, recién se pudo inscribir con Personería Jurídica número 2 en el año 1937. El coronel Perón despertaba muchas sospechas en la conducción obrera, que era mayoritariamente izquierdista. La reunión del 16 de octubre, ahí proponen un paro para el 18. Finalmente es el voto de un delegado de ATE, que es Libertario Ferrari, que apoya la movilización, ¿no? Y la gente lo adelanta, desborda cualquier tipo de conducción sindical. Fue un movimiento espontáneo de agradecimiento a Perón, de querer que Perón vuelva a su lugar y agradecer las conquistas, que fueron muchas desde 1943 a 1946. Ley de jubilaciones, vacaciones pagas, licencia por maternidad, los tribunales de trabajo, el estatuto del peón. Bueno, todo eso se hace antes del 46. Aquella gran movilización se convirtió luego en la histórica jornada del 17 de octubre de 1945. Desde allí, con la creación del Partido Laborista y la elección ganada por la fórmula Perón-Quijano, los dirigentes de ATE toman un protagonismo muy importante, no solo dentro del gobierno nacional, sino también a lo largo y ancho del país, en diversos organismos nacionales, provinciales y municipales. Uno de los tantos dirigentes de ATE que toma importantes responsabilidades es Libertario Ferrari. Otro destacado referente dentro de la etapa del nacimiento del peronismo es el mismísimo José Vicente Tesorieri, titular nacional de ATE, que llega a ser diputado nacional el 24 de febrero de 1946. Bajo su conducción, y gracias a la Fundación Eva Duarte de Perón, el 12 de agosto de 1953, la Asociación Trabajadores del Estado adquiere sede propia en la Avenida Belgrano 2527. Desde ese día se convierte en la sede definitiva del gremio. En esta etapa de la historia nacional, donde el sindicalismo encabeza la lista del nuevo movimiento popular y transformador,
Tesorieri también logra ocupar la vicepresidencia primera de la Cámara de Diputados. Juan Antonio Ferrari de la Pampa, la vicepresidencia del Senado Nacional. Y Carlos Amena, un trabajador estatal salteño de pasado enfermero, no solo consigue ser diputado, senador provincial e intendente salteño, sino que llega a ser el primer gobernador y senador nacional de origen obrero. Todos ellos protagonistas clave surgidos de la Asociación Trabajadores del Estado. Y sí, las mujeres afiliadas en ese tiempo no acceden a los cargos principales del sindicato, pero como en la actualidad, muchísimas se organizan en ATE. Con Eva Perón como capitana de sus derechos y en simultáneo a la ley promulgada a favor del sufragio femenino, las mujeres van buscando espacios propios dentro del sindicalismo. Vibrante acto de reconocimiento al general Perón por las mejoras otorgadas a los empleados públicos. Habla el secretario general de la CGT, quien concreta el agradecimiento de los empleados y obreros del Estado. Aquí está el pueblo, dice la señora Eva Perón. Aquí está el pueblo trabajador al lado de la patria, porque está presente al lado del más preclaro, del más ilustre de los argentinos, el general Perón. El brutal bombardeo del 16 de junio de 1955 marca el final del protagonismo de una dirigencia sindical de ATE, siendo parte de un gobierno con foco en el trabajo y los derechos laborales. Aún con las contradicciones y crisis internas abiertas, aporta de una manera creciente a la resistencia de las políticas antiobreras, de gobiernos dictatoriales y supuestamente democráticos, que se sucedieron durante los largos 18 años de proscripción del peronismo. No tarda en hacerse sentir la respuesta del movimiento obrero y en las provincias empieza a organizarse. El 3 de noviembre de 1959, desde una conducción denominada CGT clandestina, se decreta un paro contra las medidas del gobierno de facto. Mi trabajo era un lugar de mucha afluencia de trabajadores, más de 2.500 obreros. Se reparaban las dragas, los remolcadores, se hacían los contenedores que ahora se van a usar para esto de la hidrovía. Nosotros resolvimos, o los mayores que nosotros, una autoconvocatoria. No estaba el interventor, que era un comandante de gendarmería, y se hizo una asamblea pública en el mismo lugar donde está el sindicato ahora, que es casi en el microcentro de Rosario. Y la discusión era entre los que estaban de acuerdo con adherir al paro y los que no estaban de acuerdo. La diferencia se daba más que nada por cuestiones políticas. Y yo, como no tenía mucha conciencia del momento y como era conocido por el deporte, hice la moción de adherir al paro. Y bueno, yo fui elegido por mis compañeros como candidato a secretario general, siendo muy joven, tenía 23 años. En ese tiempo los mandatos eran por 2 años. Fui reelegido otra vez en el 65, volví a ser reelegido en el 67 y en el 69 vinieron los hechos que dieron origen primero a la situación de Corrientes y después vino el primer rosariazo, que fue en el mes de mayo del 69. Los policías vuelven a reagruparse y en el centro de la ciudad de Rosario los incidentes prosiguen. Bueno, la movilización fue muy activa. Y a partir de eso, el correlato de esto fue el Cordobazo, que fue unos días después, el 28 y el 29 de mayo. Y siguen estallando bombas de gases lacrimógenos. Este es un espectáculo habitual ya a esta hora en la ciudad de Córdoba. Está en el ánimo de todos los diputados, es decir, de todos los legisladores que componemos el Frente Socialista de Liberación, de realizar en la primera sesión ordinaria de dicha Cámara, el día 29 de mayo, como homenaje a la gesta heroica del pueblo de Córdoba, que todos conocemos como el Córdoba. Hay que tener en cuenta la época. Había sucedido recientemente la Revolución Cubana y la lucha armada, para muchos, es una alternativa. Entonces empezó una fuerte corriente a plantear que el sindicato no era un instrumento para la liberación. Yo opté por el Frente de Masa, pero bueno, la discusión era siempre esa, ¿no? Si era la lucha armada o era la pelea callejera, sindical. A través de Pedro Avellaneda, ATE ocupa un lugar destacado en el secretariado de la CGT de los argentinos, encabezada por Raimundo Ongaro.
También crece la participación en distintas regionales, como es el caso de Héctor Quagliaro en Rosario, de Manuel Sbarbati en San Martín, el Negro Cruz en Concepción del Uruguay o la Perra Castro en Córdoba, entre otros dirigentes. Esa militancia es parte de la fuerza que por intermedio de la consigna Perón vuelve, se encuentra con los miles de jóvenes que desde el ámbito político, estudiantil, cultural y también sindical confluyen en la lucha por la liberación. Esta etapa alcanza, primero, el triunfo de Héctor José Cámpora en las elecciones del 11 de marzo de 1973 y luego la cómoda victoria de Juan Domingo Perón en septiembre del mismo año por el 62% de los votos. En sintonía, la fórmula Juan Horvath-Héctor Quagliaro, al frente de ATE desde 1973, incorpora nuevos afiliados y jóvenes dirigentes, potenciando así el crecimiento organizativo del sindicato. Con el fin de apoyar la democratización del Estado y la posibilidad de una gran Argentina liberada, se acompaña la aplicación del Plan Trienal del gobierno de Perón, políticas públicas que se ponen en jaque con su muerte. Horvath y Quagliaro eran las dos referencias de líneas internas del gremio antes del 76. Bueno, nosotros nos íbamos referenciando de lejos con Quagliaro. Recién lo vamos a conocer, yo particularmente, en el 75, cuando me eligen vocal en el Consejo Directivo. Por ejemplo, Héctor Quagliaro con el movimiento sindical peronista, el MSP, aún antes de que existiera USATE, ya Quagliaro, que estaba en la conducción de ATE, se iba distinguiendo cada vez más, lo cual eso determina que él asuma la creación de una agrupación opositora. La decisión inquebrantable que tiene la Asociación Trabajadores del Estado de mantenerse indisolublemente unida al movimiento nacional y popular que nos legara en vida nuestro conductor, el insigne general Perón, y la abanderada de los trabajadores, la compañera Evita, para hacer realidad en el más breve tiempo posible y con el menor esfuerzo de todos los argentinos, la Argentina potencia, para felicidad de los que habitamos esta patria y para ser hermanos solidarios de todos nuestros hermanos de Latinoamérica que sufren, que viven y que tienen las mismas aspiraciones que nosotros. Al momento del cincuentenario de la Asociación Trabajadores del Estado, en el año 1975, las contradicciones y las discusiones internas ya están planteadas. La Asociación Trabajadores del Estado agradece muy sinceramente la presencia de los señores ministros, comandantes generales de las Fuerzas Armadas. Horvath va a enorgullecerse de recibir a Macera en calzoncillo. Es una frase que lo dice. O sea, estábamos enfrentando a alguien que sí iba a ser el autointerventor de ATE. Durante ese año 1975, la conducción sufre cambios. De manera que Horvath ahora es acompañado por Humberto Giorgetti como secretario adjunto y Héctor Di Pietro como secretario administrativo. Los tres provenientes de reparticiones ligadas a la Marina. Pero paralelamente se produce un gran avance de nuevos cuadros en las elecciones de las seccionales, participando días después en la gran marcha que logra echar a López Rega y Celestino Rodrigo del gobierno. Se comunica a la población que todas las fuentes de producción y lugares de trabajo estatales y privadas a partir de la fecha serán consideradas objetivos de interés militar. El golpe de Estado de 1976 no es una respuesta a la guerrilla, que para esa altura ya estaba derrotada política y militarmente. Viene porque había crecido la Organización por la Defensa de los Derechos de los Trabajadores, porque existía control obrero de la producción, porque había democracia en el sector de trabajo. Es por esa razón que el 67% de los desaparecidos son delegados o activistas sindicales. En ese punto uno tiene que entender la creación de agrupaciones como ANUSATE en el 77, que permiten recoger a muchos de los perseguidos
en ese proceso. En ATE, jóvenes dirigentes como Víctor de Genaro, Luis Vila y Adolfo Samper son cesanteados en sus lugares de trabajo y expulsados del sindicato. Acá nos echaron en diciembre del 76 a Luis Vila y a mí, y en enero lo echaron a Quagliaro, y van por Quagliaro. Y cuando lo vamos a ver en la casa, él vivía en la calle Colombre, él nos dijo, bueno, hay que hacer la agrupación. ¿Cómo una agrupación? Sí, hay que hacer una agrupación. Si el gremio está entregado, hay que hacer la agrupación. Es hacer un sindicato, una organización de trabajadores que sea paralela. Ahora, él había vivido del 55 al 58. Él sabía esa historia, nos la transmitió ahí, y la voluntad de hacerla. El 9 de diciembre de 1977, luego de un año de trabajo, los delegados de distintas reparticiones del país se reúnen en la Casa Nazaret junto a la Iglesia de la Santa Cruz. Al otro día, 10 de diciembre, fundan ANUSATE, Agrupación Nacional Unidad y Solidaridad de ATE. En esa participación, en ese momento duro de la dictadura, participaron en la fundación 9 seccionales del gremio. 5 eran de construcciones portuarias. O sea que a la hora de discutir el momento más grave, institucional del gremio, bueno, anda a explicarlo, pero las 5 de construcciones portuarias, de aquellos que fueron sus fundadores, estaban justo fundando ANUSATE. O sea, cuando se jugaba la identidad, no faltaron. A pesar de los pocos dirigentes presentes en la fundación, Héctor Quagliaro ese día afirma: estamos abriendo un cauce para que lo transiten miles de compañeros que aún no conocemos. Y nosotros éramos capaces de fundar ANUSATE 2 días después, en el mismo lugar donde los milicos secuestraban a los familiares desaparecidos. Por eso le ganamos la dictadura, porque donde ellos sembraban muerte, nosotros paríamos vida. Entonces la fundación de ANUSATE allí, en ese lugar, creo que tiene un enorme significado y tiene una enorme también mirada estratégica, la de dedicar las energías a construir una alternativa antes que a confrontar con aquellos sectores que los habían excluido y los habían perseguido, y poder sumarse a lo que es la resistencia a la dictadura, y terminan confluyendo en procesos de lucha muy significativos, como lo que fue el 27 de abril de 1979, que de algún modo marca un punto de inflexión. Luego de la Jornada Nacional de Protesta del 27 de abril de 1979, se suceden grandes movilizaciones en contra de la dictadura. Por ejemplo, la primera gran marcha popular bajo el lema Paz, Pan y Trabajo, y posteriormente la histórica jornada de lucha del 30 de marzo de 1982, donde ANUSATE marcha junto a la CGT Brasil, encabezada por Saúl Ubaldini. No hay con qué darle a ese mito que está integrado la pelea de los trabajadores por recuperar el gremio con el proyecto de país y la democracia, ¿no? Donde gritábamos se va a acabar la dictadura militar cuando íbamos a la Plaza de Mayo. Nos reprimieron, pero ya basta la dictadura. El brazo de los trabajadores lográbamos incorporarnos al otro brazo de los derechos humanos y terminábamos encarando a la dictadura y diciendo basta. Esos 2 brazos, que al principio inclusive había hasta resquemores, bueno, fueron los 2 brazos que terminaron empujando a la dictadura. Claro que la derrota de las Malvinas hizo que huyeran más rápido. El combate de Puerto Argentino ha finalizado. Con la democracia se come, con la democracia se educa, con la democracia se cura. La bandera de la libertad sola no sirve, es mentira. No existe la libertad sin justicia. Al retorno de la democracia, más de 45.000 afiliados, en su mayoría trabajadoras y trabajadores del Estado Nacional, eligen a la lista verde encabezada por Víctor de Genaro y Manuel Sbarbati a nivel nacional y por Germán Abdala y Juan Carlos Ibarra en la capital federal. Ganadores frente a la lista de los colaboracionistas con la última dictadura cívico-militar. Que jamás reconoceremos otro poder que no sea el que emana de la legitimidad que da la clase trabajadora con su actitud.
La primera resolución fue: se acabaron las expulsiones, se acabaron las sanciones y en este gremio no se expulsa más nadie por pensar distinto. Eso fue la primera resolución que anuncié ese día. Y ahí empezó otra historia, producto de un ANUSATE que sí se construyó y que fue el verdadero lugar en donde transitaban los valores y principios de aquellos pioneros, ¿no? Y a los pocos días asumió Germán y yo me di el gusto de decir que poner en posesión a alguien que es un amigo, un hermano, un compañero, eso no lo hace cualquiera, ¿no? Así que era un gusto, era un placer, era la felicidad. A través de la lista verde, al mando de ATE, se normalizan las seccionales y los cuerpos de delegados y se inicia una profunda reforma administrativa y financiera, luchando contra el neoliberalismo, en defensa del Estado y de los derechos de su pueblo. ATE ha logrado seguir siendo autónoma de los partidos políticos y de los gobiernos de turno. Algunos dirigentes peronistas, que hay algunas importantes referencias del peronismo que están dejando el peronismo. Hay una serie de organizaciones sindicales, entre las cuales se encuentra ATE, que decide irse de la CGT. Y el irse de la CGT era decir, bueno, vamos a juntarnos con los que quieren luchar, a ponerle el cuerpo a esto que era el desarme de nuestro país. Hay que ser coherente con lo que se dice y con lo que se hace. Y por eso en la primer prueba de fuego, ninguno de los que estamos acá pudo estar en esa parodia de unidad de la CGT menevista que se subordinaba al poder político de la nación. Y para gritar, el CTA es la central de los trabajadores de la República Argentina. CTA de los trabajadores, y al que no le gusta, se code. Yo siempre recuerdo que alguien decía, ven en la televisión a los de ATE y hablan lo mismo. Si es Nando Acosta en Jujuy o Portel en Tierra del Fuego, y sí hablábamos lo mismo. Hablábamos lo mismo porque había una organización que nos unificaba, una política que nos unificaba y nos permitió, bueno, ser protagonistas de la resistencia. Pudimos resistir producto de lo que se pudo crecer y consolidar en ese periodo. La reforma de estatutos de ATE realizada por los compañeros de ANUSATE permitió poner un gremio en condiciones de lo que venía. Si vos le preguntás a los jóvenes hoy que te digan a fondo lo que fue la resistencia contra el menemismo, no saben mucho. ¿Qué fue la marcha federal? ¿Qué fue el FRENAPO, Frente Nacional contra la Pobreza? Sí saben que hubo un 19 y 20 de diciembre, pero los 10 años de construcción de eso en la Argentina y Latinoamérica, hay que meterse. No te lo da el enemigo, te ocultan. Yo asumo como secretario general adjunto acompañando a Julio Fuentes en el 2011, en el final del periodo del gobierno kirchnerista, transitando los debates del movimiento popular en ese tiempo, que era cómo se podía llevar a la realidad y materializar las expectativas y los sueños que desencadenaron la rebelión del 2001. Y que en el camino se estaba perdiendo. En el 2015 asumo como secretario general cuando esas perspectivas son derrotadas, inclusive en términos electorales, porque bueno, la democracia formal permite que por primera vez en la historia de nuestro país asuma la presidencia un representante directo de los grupos oligárquicos que tradicionalmente habían llegado al gobierno a través de golpes de Estado, y el desafío que nosotros asumimos es enfrentar este nuevo escenario. De hecho, el hito fundamental de esa etapa fue el paro nacional con movilización a Plaza de Mayo apenas 2 meses y medio después de asumido el gobierno de Macri, diciendo
con esta política el país se lo lleva al peor de los infiernos. Lamentablemente no nos equivocamos, pero dio lugar a una serie de movilizaciones y encuentros y reencuentros en el campo popular que permitieron un estado de movilización permanente que hizo que primero se le ganara la batalla en las calles a Macri y luego, 4 años después, fuera derrotado electoralmente. Quiero felicitar al presidente electo Alberto Fernández, acabo de hablar con él, por la gran elección que han hecho. No nos han vencido ni nos vencerán. Y nos refortalecemos en cada acto de solidaridad y amor como este. El sindicalismo o es una acción colectiva o no es sindicalismo. A nosotros la unidad nos tiene que potenciar, porque la unidad, compañera y compañero, no solo suma, sino que multiplica. Y en ese camino está ATE. Porque para enfrentar al imperialismo es imprescindible la unidad de América Latina. Confíen en que ustedes pueden ser parte de un pueblo maravilloso que, como el nuestro, va a pelear para recuperar la Argentina, para reconstruirla y a la par de todo el continente gritar libertad, pero libertad popular, libertad en la soberanía, libertad para ser felices, como lo definió la Revolución de Mayo de 1810. Cuando en la reunión de secretariados veníamos conformando y debatimos este homenaje, hubo un debate muy fuerte, como se imaginarán, con las compañeras mujeres, porque eran todos secretarios generales hombres. Yo aprendí algo que mis compañeras me enseñaron acá. Las compañeras siempre estuvieron. Lo que no estaban era visibles. Y ahora están tan visibles con la lucha que hicieron dentro del sindicato. Así que a todas esas compañeras que desde hace 40 años estaban y siguen estando hasta ahora, hasta llegar a ser la mitad de las congresales que tiene este Congreso. Esa lucha y ese debate político que aprobaron 5 compañeras mujeres allá en mayo de 2022 y 19 compañeros varones, en realidad se había impulsado también en un debate político que se había dado en el campo popular y que había encontrado su primer mojón en ese 2002, en el que se aprobaba la ley de cupo en la Argentina y que había seguido construyendo esa avanzada de visibilidad de nuestras compañeras en 2006, cuando reformamos el estatuto e introducimos también por primera vez en nuestro estatuto sindical la palabra mujeres con ese cupo del 30%. De ese 2006 hasta acá, los debates siguieron y el avance del campo popular feminista también siguió. Y entonces también tenemos que recordar que desde 1944, año en el cual una costurera bahiense fue protagonista de su territorio y se convirtió en la primera secretaria general mujer, hoy tenemos 74 secretarias generales en las seccionales y 5 compañeras que conducen las provincias del país. En una muestra más de democracia sindical, ATE ha modificado recientemente su estatuto obligando a la paridad de género para todos los cargos, desde juntas internas a seccionales y consejos directivos. Ha sabido incorporar en los años 80 a trabajadoras y trabajadores provinciales y en los últimos años a municipales de todo el país, alcanzando la impresionante cifra de 342.000 afiliadas y afiliados. Por más de 40 años, ATE no solo sigue haciendo crecer la institución, ampliando su patrimonio y brindando mejores servicios a sus afiliadas y afiliados, sino que, a la vez, defiende los derechos de las trabajadoras y los trabajadores del Estado en los sectores de trabajo y en las calles. En el Día de la Patria, a la patria la están vendiendo, la están rifando. A los estatales nos despide, ajusta nuestros salarios, cierra los organismos en los que trabajamos, intenta privatizar las empresas públicas. Es así, es estando en la calle.
pero la movilización fue multitudinaria. Intentaron reprimir, hoy no funcionó el protocolo de Bullrich. Eso muestra que el pueblo lo está derrotando. En este país se va a marchar y se van a poder ejercer derechos democráticos. ¡Que camine por la vereda la policía! ¡Que camine por la vereda la policía! Porque el cumplimiento que los estatales no vamos a parar de pelear hasta que recuperemos toda nuestra dignidad y volvamos a tener un gobierno que no sea capaz como este de gobernar contra la Constitución a espaldas del Congreso y perjudicando a todo nuestro pueblo. Esas lágrimas hoy se empiezan a juntar y se van a convertir en el aguacero que en todo el país van a abrazar a la casta que oligarca que nos gobierna hasta que tengamos definitivamente la felicidad de nuestro pueblo, una patria justa, libre y soberana. ¡Fuerza, compañera! ¡Fuerza, compañeros!